Las artes marciales mixtas tienen un distinto nivel de desarrollo en distintas regiones del mundo. Hay países que están llenos de peleadores históricos en el deporte y otros que apenas están empezando a tomar relevancia en el mundo de las MMA. Esta lista incluye al considerado mejor peleador de cada país, y aunque es imposible listar todos los países del mundo, la lista incluye los 40 países más relevantes en el mundo de las MMA. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y este es el mejor peleador de MMA que ha producido cada país. Argentina, Santiago Ponzinibbio. El nativo de La Plata es sin duda el peleador argentino con mayor éxito dentro de la UFC, con 10 victorias y solo 3 derrotas en sus 9 años en la compañía. Santiago ha logrado ser un nombre prominente en la categoría de peso welter, a pesar de que una increíble serie de lesiones lo dejaron inactivo todo el 2019 y 20, cuando tenía una racha de 7 victorias seguidas, e incluso parecía estar cerca de una oportunidad por el título. Ponzinibbio tiene 35 años, y a pesar de que parece difícil que alcance el cinturón, claramente ha logrado ser el mejor representante de su país dentro de la UFC. Armenia, Gegard Mousasi. El veterano peleador de peso medio, Gegard Mousasi, pasó por las mejores organizaciones del deporte y en 2017 estuvo a punto de recibir una merecida oportunidad por el título con la UFC, antes de terminar su contrato y salir de la compañía por disputas con la promotora. Mousasi pasó a dominar la división de peso medio de Bellator, donde fue campeón y hasta la fecha ha ganado 6 de sus 7 peleas para sellar una brillante carrera de 18 años con 48 victorias y 7 derrotas en el deporte. Australia, Alexander Volkanovski. Australia puede presumir a uno de los mejores campeones de peso pluma de la historia de la UFC. Alexander Volkanovski logró capturar el cinturón de la UFC y defenderlo 2 veces sin siquiera perder una pelea en la compañía, consiguiendo 10 victorias seguidas en la promotora y 20 victorias seguidas en el deporte. A pesar de no ser el campeón más espectacular o mediático, Volkanovski ha demostrado ser uno de los peleadores más dominantes de la actualidad. Brasil, Anderson Silva. Brasil tiene un sinnúmero de estrellas en la MMA, pero sin duda, la mayor de estas es el mejor peso medio de la historia del deporte, el talentoso Anderson Silva. Anderson es posiblemente el mejor golpeador de la historia del deporte y dominó su división de una forma nunca antes vista en la UFC, consiguiendo una racha de 16 victorias seguidas y viéndose invencible durante su mejor época. Al final de su carrera, Silva aún alcanzó a deslumbrarnos con algunas peleas de boxeo que demostraron que el nativo de Curitiba es un talento extraordinario. Camerún, Francis Ngannou. El intimidante Francis Ngannou puso a su humilde país en el mapa de las artes marciales mixtas cuando apareció en la UFC en 2015 para deslumbrar a la compañía y coronarse campeón mundial de peso completo 6 años después. Francis tuvo que emigrar a Francia para entrenar y desarrollarse porque su país no tenía las condiciones necesarias. A pesar de eso, Ngannou ha llevado la bandera de su país en cada combate y ha logrado ponerle en lo más alto del mundo del deporte, consiguiendo 16 finalizaciones en sus 16 victorias y el título más prestigioso de las MMA. Canadá, Georges St-Pierre. Canadá tiene al que es ampliamente considerado como el mejor peleador de la historia de las MMA, no solo por sus triunfos dentro de la jaula, sino porque es uno de los únicos peleadores que nunca dio positivo por ninguna sustancia prohibida durante la época oscura de las MMA. St-Pierre dominó el peso welter de la UFC durante años y en 28 combates de 2002 a 2017 únicamente tuvo 2 derrotas ante Matt Hughes y Matt Serra, pero vengó ambas derrotas, consiguiendo 2 victorias sobre Hughes y una sobre Serra. George tiene 13 victorias en peleas de campeonato y un sinnúmero de récords que le dan un merecido lugar en la lista. Chile, Ignacio Bahamondes. El chileno Ignacio Bahamondes apareció en la UFC en 2021 y hasta la fecha tiene una victoria y una derrota en la compañía, pero a sus 24 años y con un fuerte currículum de kickboxing, el peleador de Santiago ha ilusionado a un país que está luchando por sobresalir en las MMA. Bahamondes tiene 12 victorias y 4 derrotas en el deporte y logró importantes triunfos en promotoras latinoamericanas que lo hicieron llamar la atención de la UFC y convertirse en uno de los primeros peleadores de Chile en llegar a la promotora más grande del mundo. China, Zhang Weili. En agosto del 2019, Zhang Weili dejó su nombre marcado en letras doradas al darle el primer campeonato de la UFC a una nación con una enorme historia de artes marciales como lo es China. Zhang derrotó aplastantemente a la entonces campeona Jessica Andrade y después defendió su cinturón contra Joanna Jędrzejczyk en la mejor pelea del 2020. A pesar de haber perdido el cinturón recientemente, Zhang es sin duda la mejor peleadora china de la historia de las MMA. Corea del Sur, Chan Sung-jung. El apodado zombie coreano se convirtió en uno de los peleadores más populares de la división de peso pluma de la UFC desde su ingreso a la compañía en 2011. Chan tiene un agresivo estilo de ir al frente a intercambiar golpes y una resistencia que le dieron el sobrenombre de zombie desde el inicio de su carrera.
Jung estuvo cerca de alcanzar el cinturón de peso pluma, pero se topó con el entonces invencible José Aldo de 2013, y después de su derrota tuvo que volver a su país a realizar su servicio militar. A pesar de estas dificultades, Jan ha sido siempre un protagonista del top 10 de la división, además de uno de los mejores representantes del deporte en su país. Croacia, Mirko Crocop. Mirko Filipović es una leyenda de las MMA con un apodo traducido como Policía Croata, que en parte le ayudó a llevar el nombre de su país a la cima del deporte durante sus mejores años. Filipović pasó la primera década de los 2000 peleando en Japón contra los mejores peleadores del mundo y rara vez siendo derrotado. Mirko fue dueño de las que hasta la fecha son probablemente las patadas más intimidantes de la historia del deporte, y con ellas logró muchos de sus 30 knockouts en sus 38 victorias en el deporte. Cuba, Yoel Romero. Ningún peleador cubano ha logrado estar remotamente cerca del medallista olímpico y uno de los mejores pesos medios de nuestra época, Yoel Romero. Romero debutó en las MMA a los 32 años, y cualquiera hubiera pensado que eso era extremadamente tarde para llegar a la cima del deporte, pero Yoel tenía un brillante trasfondo de lucha olímpica que lo hizo ganar 12 de sus primeras 13 peleas y lo llevó a ser uno de los peleadores que más cerca han estado del campeonato mundial sin lograr conseguirlo. Romero tuvo 3 oportunidades por el cinturón y cayó en las 3, todas ellas en apretadas decisiones, y un par incluso fueron controversiales. Yoel siguió en tremenda forma física, incluso pasado de los 40 años, y es sin duda el mayor estandarte cubano en la historia de las MMA. Dinamarca, Nicolas Dalby. El danés Nicolas Dalby es uno de los pocos peleadores reconocidos de su país y logró coronarse como campeón de la promotora europea Cage Warriors en 2019, con lo cual recibió una segunda oportunidad en la UFC, aunque desafortunadamente tiene un modesto récord de 2 victorias, 3 derrotas y un empate en la compañía. Ecuador, Marlon Chito Vera. Marlon Vera ha logrado poner a Ecuador en la mira del mundo de las MMA con sus importantes actuaciones en la categoría de peso gallo de la UFC. Vera apenas tiene 28 años, sin embargo, tiene 18 peleas a lo largo de 7 años en la UFC. Su victoria más sonada fue Sean O'Malley en agosto del 2020, en una caliente pelea en la que Vera terminaría derrotando al popular O'Malley con golpes en el suelo después de que el estadounidense hubiera quedado con una pierna incapacitada. Desde ese momento, Vera se volvió bastante conocido en la división y seguramente continuará dando de qué hablar en el futuro cercano. España, Ilia Topuria. Ilia Topuria tiene doble nacionalidad, pero vivió en Alicante desde sus 15 años, así que se formó como peleador en España. Topuria es una de las promesas más brillantes de la categoría de peso pluma, y a sus apenas 24 años ha logrado ser considerado como una amenaza seria en una de las divisiones más competitivas del deporte, en la que parece estar a punto de ser rankeado entre el top 15 con solo 4 peleas en la compañía. Topuria tiene un récord de 11-0 en MMA, terminando 10 de sus 11 victorias, para confirmar su puesto como la mayor promesa de las MMA españolas. Estados Unidos, Jon Jones. La casa de la UFC ha producido a la mayoría de los peleadores de la compañía y de la historia del deporte. Sin embargo, el polémico Jon Jones destaca como el más talentoso y exitoso de su país. Jones prácticamente jamás fue derrotado en una larga carrera de 12 años, en la que derrotó a Daniel Cormier 2 veces, además de a prácticamente todos los peleadores importantes de su época. Jones desgraciadamente ha sido el rey de la controversia y ha dado positivo por sustancias prohibidas varias veces, además de ser arrestado en múltiples ocasiones y manchar su legado de todas las maneras posibles. Francia, Cyril Gane. Más que un hecho, esta mención en la lista es un pronóstico. Cyril Gane parece tener todas las cualidades necesarias para convertirse en el primer campeón francés de la historia. Gane solo tiene 10 peleas en el deporte, pero está invicto y ha vencido a los nombres más importantes del peso completo, para quedar a las puertas del cinturón. Su movimiento rápido y elusivo lo hacen parecer un peso medio, con la fuerza de un peso pesado, y solo 3 años después de su debut en el deporte ha llegado a la cima de las MMA. Georgia Merab-Dvalishvili. Georgia ha tenido un gran avance en las MMA y había varios candidatos dignos de este puesto, pero Merab ha logrado sobresalir con importantes victorias en la categoría de peso gallo, como su triunfo contra Casey Kenny, Cody Stamann y Marlon Moraes, que lo han metido en el top 5 de la que es probablemente la categoría más competitiva del deporte. India, Arjan Bhular. El peleador de peso completo Arjan Bhular tiene 11 victorias y una derrota en MMA y probablemente el mayor representante de las MMA en India, a pesar de no haber tenido una carrera larga en la UFC. Bhular tiene 3 victorias y una derrota en la compañía y actualmente ha tenido bastante éxito en la promotora asiática One Championship, donde se mantiene como el mejor representante de la India en las MMA. Irlanda, Conor McGregor. La estrella más grande en la historia del deporte es también el primer peleador irlandés en ser reconocido a nivel mundial.
Conor logró convertir a su país en uno de los más sonados dentro del deporte al demoler a la categoría de peso pluma del 2013 al 2015, para después convertirse en el primer doble campeón simultáneo de la historia de la UFC y tener una famosa pelea de boxeo contra Floyd Mayweather. Irlanda se mantiene peleando por convertirse en una nación importante para el deporte, pero hasta la fecha, McGregor es prácticamente el único peleador de élite que el país ha producido. Italia, Marvin Vettori. Vettori ha tenido un gran paso en la división de peso medio e incluso tuvo la oportunidad de convertirse en el primer campeón italiano de la historia de la UFC, pero desafortunadamente para él cayó en una contundente decisión unánime contra el campeón Israel Adesanya. A pesar de esto, Vettori se mantiene como el único italiano en el top 3 de una división de la UFC y con sus grandes actuaciones ha logrado poner en el mapa a su país. Jamaica, Uriah Hall. En cierto momento de su carrera, los aficionados pensaron que Uriah Hall estaba destinado a alcanzar el cinturón de la UFC, y aunque estuvo lejos de lograrlo, Uriah sí logró mantenerse en el top 15 de la división de peso medio durante la mayoría de su carrera, y así se volvió el principal representante de Jamaica en las MMA. Japón, Kazushi Sakuraba. La leyenda Kazushi Sakuraba fue conocido como el verdugo de la familia Gracie y del 1997 al 2001 tuvo 12 victorias sobre algunos de los nombres más grandes del deporte y solo una derrota en 4 años. Esto lo convirtió en el estandarte japonés de las MMA y convenció a los aficionados de su país de que Sakuraba podía derrotar a cualquier peleador americano y confirmar que en ese momento Japón era la meca de las artes marciales mixtas. Kirguistán, Valentina Shevchenko. Shevchenko es una de las mejores y más intimidantes peleadoras en la historia de las MMA femeninas, con un increíble trasfondo de Muay Thai, además de un juego bien redondeado que la hacen ver casi invencible en su división. Valentina es la única peleadora que ha logrado poner resistencia ante Amanda Nunes en años recientes, a pesar de pelear en una categoría inferior a la de la brasileña. Shevchenko tiene 7 victorias en peleas de campeonato, y si la UFC no se hubiera tardado años en ignorar su división de peso, probablemente tendría el doble. México, Brandon Moreno. El nativo de Baja California fue el hombre encargado de romper la sequía de México en las MMA y darle a un país conocido por su cultura de combate su primer cinturón de la UFC. Moreno derrotó a Deiveson Figueiredo en junio del 2021 y se coronó campeón de peso mosca apenas a sus 27 años. Moreno empezó su carrera a los 17 años y mostró un enorme talento que lo terminaría llevando a la cima de la UFC. Brandon es conocido por el evidente orgullo con el que representa a su país, y esto, junto con sus inigualables logros deportivos, lo convierte en el peleador mexicano más emblemático en la historia del deporte. Myanmar, Aung La Sang. El peleador de la promotora asiática One Championship es probablemente el mejor representante de un país obsesionado con el combate. Myanmar es casa de algunos de los deportes de combate más agresivos del mundo, y Lan Sang ha logrado demostrarlo con sus 25 finalizaciones en 27 victorias en MMA, además de convirtiéndose en uno de los mejores peleadores de su organización en la categoría de 93 kilogramos. Nueva Zelanda, Israel Adesanya. Lo mejor que le pudo pasar a las MMA de Nueva Zelanda fue que Israel Adesanya emigrara a su país a los 12 años para convertirse en uno de los mejores campeones de peso medio de la historia de la UFC. Israel es un experto en kickboxing, con una de las mejores habilidades de golpeo que hemos visto en el deporte. Después de deslumbrar con impresionantes knockouts en peleas de Muay Thai y kickboxing, Israel hizo la transición a las MMA y en solo 20 meses pasó de debutar en la UFC a tener 7 victorias en la compañía y el cinturón de peso medio. Nigeria, Kamaru Usman. Consideramos a Adesanya neozelandés en parte porque Nigeria tiene actualmente al libra por libra número 1, Kamaru Usman. El nigeriano tiene uno de los récords más impresionantes de la historia del deporte, con 19 victorias seguidas, 15 de ellas dentro de la UFC, es decir, está a una de alcanzar la racha de Anderson Silva. Usman además tiene 6 victorias en peleas de campeonato y jamás ha sido derribado en la UFC, además de que únicamente ha tenido peleas parejas contra Colby Covington y ha aplastado a sus demás rivales en sus 6 años en la compañía, para llevar a Nigeria a la cima de las MMA. Países Bajos, Alistair Overeem. El conocido Alistair Overeem es uno de los mejores veteranos del deporte, con 66 peleas de MMA a su nombre durante 22 años en las MMA, además de una extensa carrera en kickboxing. Overeem peleó en las divisiones de peso semicompleto y completo y enfrentó prácticamente a todos los nombres relevantes de esas categorías. Alistair llegó además a tener uno de los físicos más impresionantes y controversiales del deporte, y con él conquistó casi todos los cinturones del mundo del deporte, excepto el de la UFC, en parte debido a que esta promotora introdujo estrictos antidopajes y Alistair tuvo que desinflarse y quedarse cerca del cinturón de la UFC sin poder alcanzarlo. Perú, Enrique Barzola.
El peruano Enrique Barzola desgraciadamente fue despedido de la UFC en 2021 para quedarse con un récord de 6 victorias, 3 derrotas y un empate en la compañía. Desgraciadamente, el 100% de las peleas de Barzola en la UFC llegaron a la decisión de los jueces, y esto no agrada a una promotora que priorice el espectáculo, así que el peruano tuvo que salir de la UFC, habiendo sido uno de los únicos peruanos en lograr competir por años en el más alto circuito de MMA del mundo. Polonia, Joanna Jędrzejczyk. La ex reina del peso paja es la polaca con el apellido más complicado de la UFC y con el mayor volumen de golpes en la historia de la división. Joanna ganó el campeonato mundial en 2015 frente a Carla Esparza y lo defendió 5 veces para imponer un récord de defensas que hasta la fecha sigue sin ser superado en la división. Joanna ha tenido algunas derrotas recientes, pero jamás pierde ante alguna peleadora que esté fuera del top 3 de la categoría, y así se mantiene siempre a un paso de recuperar su cinturón. Reino Unido, Michael Bisping. De alguna sorprendente manera, el inglés Michael Bisping pasó de ser un peleador de media tabla a coronarse campeón mundial en 2016, cuando una lesión de Chris Weidman le permitió enfrentar a Luke Rockhold y derrotarlo por nocaut en solo 3 minutos y medio del primer asalto. Es difícil pensar que Bisping realmente haya sido el mejor del mundo en ese momento, pero el inglés aprovechó su oportunidad a la perfección y le dio a un país extremadamente apasionado por las MMA el cinturón que esperaron durante tanto tiempo. Rusia, Fedor Emelianenko. Esta fue probablemente la decisión más difícil de la lista. Se necesita un peleador increíble para dejar fuera de la lista a Khabib Nurmagomedov, que jamás perdió un combate, pero Fedor Emelianenko logró 27 victorias seguidas del 2001 al 2009, además de haber tenido una carrera de 21 años con 46 peleas en el deporte. Emelianenko derrotó a todos los peleadores importantes de su época, como Mark Coleman, Kevin Randleman, Mirko Cro Cop, Mark Hunt, Andrei Arlovski y Antonio Rodrigo Nogueira, para volverse el propulsor de las MMA en Rusia, que hoy en día es una de las mayores potencias del deporte. Suecia, Alexander Gustafsson. Alexander Gustafsson estuvo más cerca que nadie del campeonato mundial en 2 ocasiones y jamás lo consiguió. El sueco estuvo a punto de derrotar a Jon Jones en 2013 y después a punto de derrotar a Daniel Cormier en 2015. En ambas ocasiones cayó en controversiales decisiones, y estas derrotas contra los 2 mejores peleadores de su época le impidieron alcanzar el cinturón, pero con actuaciones como esta, sin duda se volvió el mejor representante de las MMA suecas en la historia. Suiza, Volkan Oezdemir. El suizo Oezdemir tuvo un gran arranque en la UFC, consiguiendo 3 victorias seguidas y ganándose una oportunidad por el título que perdió ante Daniel Cormier en 2018. De ahí en adelante, la carrera de Volkan ha sido un poco decepcionante, con 5 victorias y 5 derrotas en la UFC hasta la fecha. A pesar de eso, logra mantenerse en el top 10 de la división y es el mejor artista marcial suizo de la actualidad. Surinam, Jairzinho Rozenstruik. Seguramente muchos olvidamos que este país existía, pero en 2019 Jairzinho Rozenstruik apareció en la UFC para recordárnoslo con una serie de knockouts que lo llevaron a disputar importantes peleas en la promotora. Rozenstruik tuvo varios knockouts fuera de la UFC, y esto, junto con su gran racha inicial, lo llevó a una oportunidad de ser decapitado por Francis Ngannou en mayo del 2020. Después de eso, ha tenido 2 victorias y 2 derrotas, y logra mantenerse en el top 10 de la división para ser un digno representante de su pequeño país. Uruguay, Gastón Reino. Gastón Reino, mejor conocido como Tonga, es un peleador uruguayo que es mejor conocido por ser el comentarista en español de las peleas de la UFC. Sin embargo, Reino no peleó en la UFC, sino que tuvo éxito en la promotora Combate Américas y 4 apariciones en Bellator del 2015 al 2017, donde logró 2 victorias y 2 derrotas, para representar muy dignamente a un país que apenas comienza a desarrollarse en las artes marciales mixtas. Uzbekistán, Makhmud Muradov. El uzbeco Makhmud Muradov es el único peleador de MMA representado por el equipo de Floyd Mayweather. Muradov tuvo impresionantes knockouts fuera de la UFC y mostró un boxeo digno del equipo al que representa. Tuvo un gran inicio en la UFC, con 3 victorias seguidas, para después caer sorpresivamente contra Gerald Meerschaert en agosto del 2021. Aún así, Muradov es uno de los mejores y de los pocos peleadores uzbecos en las MMA. Venezuela, Omar Morales. El apodo deportivo Memo Morales es peleador venezolano, con lo cual queda en evidencia lo orgulloso que se siente de ser uno de los únicos peleadores nacidos en Venezuela en lograr alcanzar la promotora más importante de las MMA. Morales tiene 3 victorias y 2 derrotas en la división de peso pluma de la UFC, y aunque difícilmente alcanzará el top 5 de la división, sí ha abierto la puerta para que su país tenga un merecido lugar en la UFC. Esto concluye nuestra lista de mejores peleadores por país. ¿Con qué mención no estás de acuerdo? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo de las MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.